Amén. Y vamos a iniciar con nuestro versículo que es Colosenses 3 del 12 al 13, que dice, así que, escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti. Compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina, sé ecuánime, contenta con el segundo lugar, rápida para perdonar una ofensa, perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor, es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Y estamos en esta serie, hemos reforzado el punto de la misericordia de Dios, no cancela su santidad. Y esto es, te decía que es algo que nos tenemos que llevar y tiene que estar tatuado en nuestros corazones, ¿no? O sea, Dios es 100% misericordioso, pero es 100% santo. Él no diluye su misericordia, pero tampoco diluye su santidad, porque Él es 100% santo, 100% misericordioso. Y en este entendimiento entendemos que el pecado necesitaba un pago y ese pago fue la obra perfecta y completa de Jesús. Y esa obra nos lleva a verdaderamente ser perfeccionadas en santidad, perfeccionadas para reflejar más a Jesús y que nuestro actuar, nuestro caminar, todo lo que hay en nuestras vidas verdaderamente sea transformado, no quedarnos como estábamos. Y en esta serie hemos estado tocando que hemos sido pasadas de muerte a vida. No hay manera de quedarnos como estábamos. O sea, verdaderamente tiene que haber una transformación y esa transformación nos lleva a día con día reflejar más a Cristo en cada área, que nuestras vidas verdaderamente sean perfeccionadas en Él para reflejarlo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Él empieza a filtrar, el Espíritu Santo filtra hasta lo que vamos a decir, Él empieza a ver esta transformación en nuestras vidas que verdaderamente comenzamos a reflejar a Cristo Jesús. Y este llamado tiene que ver con dejando lo que queda atrás. Una cosa hacemos, proseguimos a la meta de seguir conociendo a Cristo, de seguir reflejando a Cristo. No nos podemos quedar estancadas en el pasado, porque si nos quedamos estancadas, esa agua, el agua estancada pudre, ¿no? Huele horrible, nadie va a querer tomar del agua estancada y menos cuando ya empieza a haber moho y está totalmente asquerosa. Nadie va a querer consumir ese tipo de agua. Pero cuando caminamos en ese fluir de vida, dejamos verdaderamente de estar viendo lo que éramos antes de Cristo para caminar en el entendimiento de que Cristo nos hizo nuevas criaturas en Él, que el verdadero perdón y el verdadero arrepentimiento nos llevan a ser pulidos, santificados, para que en Cristo reflejemos cada vez más su gloria, para que en Cristo reflejemos su propósito. Dice la palabra de Dios que aunque nuestros pecados fueran tan rojos como la grana, Él los haría igual de blancos que el hisopo, ¿no? O sea, viene esa transformación donde no se queda ni un rastro de lo que había antes, pero estamos llamadas a caminar en ese entendido que nosotras hemos sido llamadas a ser mujeres que caminamos en la vida de Cristo. Efesios 4 del 26 al 29 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este versículo de Efesios lo hemos estado estudiando las últimas semanas, pero hay muchas cosas que debemos rescatar, ¿no? O sea, hemos estado hablando que Dios nos dio emociones, pero debemos rendir nuestras emociones bajo el dominio del Espíritu Santo
que debemos tener cuidado de permitirle al enemigo, porque si permitimos que el enojo crezca, estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos permitiendo amargura, enojo, ira, y se vuelve una cadena y es un ciclo vicioso. Pero hoy estamos llamadas en Cristo para romper con todo lo que estorba, para caminar en ese llamado de hablar verdad, de verdaderamente entender que nosotras fuimos selladas con el Espíritu Santo, que nuestras palabras deben edificar, pero que nuestras acciones también tienen que edificar. Entonces, en esta parte quiero volver a que nos llevemos esto, ¿no? Debemos rendir nuestras emociones a Cristo, ¿no? Las emociones se pueden usar de manera carnal o de manera espiritual, ¿no? Hace rato te decía justo esa parte que está el enojo, ¿no? El enojo está, pero si nosotros permitimos que el enojo no sea dominado por el espíritu, el enojo descarriado pues produce cosas que son totalmente horribles, ¿no? Produce la amargura, que era lo que te estaba diciendo hace un rato, ¿no? Y yo meditaba en esto y me venía un ejemplo, ¿no? Me recordaba mucho que ahora que recién nos casamos, Roy y yo, pues hay muchas cosas que empiezas a descubrir, ¿no? Y dentro de esas son cosas que tienen que ver con el hogar, ¿no? Entonces, muchos eran cosas de mantenimiento de la casa y de repente llegan a instalarnos el centro de lavado y nos dicen, es que hay una pequeña fuga de gas, ¿no? Hay una pequeña fuga que es totalmente chiquita, no, casi no te das cuenta que está, pero está y la tienes que solucionar porque si no, no te podemos conectar el centro de lavado, ¿no? Y en la mañana que estaba meditando en todo esto, el Espíritu Santo me recordó este ejemplo porque el gas no es malo per se, ¿no? El gas trae muchos beneficios, ¿no? Ahora que está haciendo un frío horrible, creo que es muy rico bañarnos con agua caliente o no, no conozco a alguien que me diga que le gustaría bañarse con agua helada con este. El gas es bueno, incluso usamos el gas para cocinar, para las. Hay muchas ventajas del gas, pero una fuga de gas, aunque sea chiquita, nosotros no nos habíamos dado cuenta que estaba, porque era, ni te das cuenta que está, porque era tan diminuta que nosotros ni en cuenta que había una fuga de gas, como hay mucha ventilación en esa área, pues no nos dimos cuenta hasta que vinieron los expertos y los expertos fue de, tienen que arreglar esto porque tienen una pequeña fuga de gas, ¿no? Y el Espíritu Santo me recordaba, hay veces que nosotros tenemos pequeñas fugas de gas en nuestras vidas, que de nuevo, hay cosas que así es como las emociones, ¿no? Las emociones no son malas cuando son dominadas por el Espíritu, pero cuando se descontrolan, cuando hay fugas, cuando todo viene lo carnal, ¿qué va a pasar? Va a pasar destrucción. ¿Qué pasa con una fuga de gas? De repente puede causar incendios, puede causar incluso muerte. Y por eso te recordaba esto y lo meditaba con esta parte de debemos ser muy cuidadosas de las pequeñas fugas que hay en nuestras vidas porque eso está mermando que la vida del Espíritu crezca en nosotras porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y debemos ser muy cuidadosas de hacer que nuestras emociones prendan chispa. Verdaderamente decir, Espíritu Santo, domina sobre esto que estoy sintiendo. A lo mejor estoy sintiendo enojo, pero yo no quiero permitir ni una fuga, porque sé que eso va a secar y va a drenar mi vida. Y en esto estamos viendo también que tiene que haber perdón y arrepentimiento, porque si lo entendemos con el ejemplo que te decía, la falta de perdón es una fuga de bendición. ¿Por qué? Porque no estamos verdaderamente caminando en el diseño de Dios. El perdonar a nuestra manera es una fuga. ¿Por qué? Porque la única manera de verdaderamente perdonar tiene que ser a la manera de Cristo, no a nuestra manera. Ahora, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver el perdón a través de la oración. Y quiero que leamos Mateo 6 en la versión de Message, el mensaje, y dice, Jesús fue directo. Abraza esta vida de Dios, abrázala de verdad y nada será demasiado para ti. Esta montaña, por ejemplo, simplemente di, salta al lago, sin titubeos ni titubeos, y estará prácticamente hecho. Por eso te animo a orar por absolutamente todo, desde lo pequeño hasta lo grande. Incluye
todo al abrazar esta vida de Dios en Cristo para ti y recibirás todo de Dios. Y cuando asumas la postura de oración, recuerda que no todo es pedir. Si tienes algo contra alguien, perdónalo. Solo entonces tu Padre Celestial estará dispuesto a limpiarte también de pecados. Me encantó en esta versión de The Message, este versículo de Mateo 6:6, porque aquí dice, mira, nos está animando, dice, Jesús nos anima a orar y nos dice, te animo a orar por absolutamente todo, desde lo pequeño hasta lo grande. Oren por todo. Pero dice que cuando nosotros abrazamos la vida de Dios que diseñó en Cristo para nosotros, vamos a recibir todo lo que Dios tiene. Y eso tiene que ver con asumir la postura de oración. Y esto me llama mucho la atención porque tiene que ver con asumir ese llamado que tenemos en Cristo de orar. Me encanta, ¿no? Porque vemos cómo Jesús tenía ese entendimiento y Jesús oraba al Padre, nos enseña a orar al Padre, ¿no? Dice, no ores con rezos, no ores nada más repitiendo palabras, sino tiene que ver con un corazón humillado, un corazón que busca acercarse al Padre. Es ese lenguaje de comunicación que tenemos con el Padre, donde bajamos el cielo a la tierra, donde establecemos su presencia en esta tierra. Pero algo que me llamó mucho la atención es que dice, recuerda que no todo es pedir. Y creo que luego a veces tenemos un malentendimiento de la oración, ¿no? A veces pensamos que la oración es nada más pido, ¿no? Y toda nuestra oración es, papá, dame, 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 porque necesito, y a veces dice, debemos recordar que no todo es pedir. Y aquí me encantó porque dice, si tienes algo contra alguien, perdónalo. O sea, el llamado de la oración también tiene que ver con entender el llamado y ese entendimiento de perdonar. Pero también tiene que ver con perdonar también en nuestra oración, pedirle perdón a Dios y nosotros también perdonar, ¿no? Cuando Jesús nos enseña a orar, ¿no? Que enseña el Padre Nuestro, que no tiene que ver con esta parte de réplicas como nada más, como está repitiendo por repetir, sino tiene que ver con este esquema de dar gracias al Padre por quien Él es, darle la gloria al Padre por quien Él es, agradecerle por lo que Él hace por nosotros, porque nos da el pan nuestro de cada día, pero también pedir perdón. Tiene que ver con, papá, perdona mis pecados, pero yo también perdono a los que nos ofenden. Perdono a los que me ofenden. Y es este llamado a entender que el perdón a través de la oración es 100% beneficioso para nosotras. Es el verdadero perdón. ¿Por qué? Porque empieza con el orar. Y ahora, el perdón que empieza en lo secreto. Y esto también lo vimos la semana pasada. Y quiero ir a Mateo 6:6 en la versión de The Message. Creo que aquí le tengo que pasar la cita, como al momento de hacer la presentación se fue la misma cita, pero te las voy a pasar y dice, esto es lo que quiero que hagas, busca un lugar tranquilo y apartado para que no sientas la tentación de actuar ante Dios. Simplemente permanece allí con la mayor sencillez y honestidad posible. Tu atención se centrará en Dios y comenzarás a percibir su gracia. Me encantó, ¿no? Me encantó este versículo en esta versión porque dice, para que no sientas la tentación de actuar ante Dios. Entonces, esta parte es cuando nosotros entramos en lo secreto, es cara a cara con el Padre, es cara a cara, así vulnerables, ¿no? Tal cual y como somos, y es esa parte que es ese entendimiento de llegar delante de su presencia, pero también dice, permanece allí con la mayor sencillez y honestidad posible. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos salir y cuando salimos podemos poner una careta, pero una vida que verdaderamente busca en lo secreto al Padre, verdaderamente su vida refleja a Cristo, refleja los frutos del Espíritu, refleja en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de caminar, en su manera de hasta comportarse con las demás personas. ¿Por qué? Porque las mayores victorias se ganan en lo secreto. Por eso el perdón que empieza en lo secreto es verdaderamente valioso, porque dice que cuando nosotros nos acercamos, dice que Él recompensa, ¿no? Dice, no, que no se vea lo que está dando tu mano, no, es en lo secreto. Y cuando empieza en lo secreto hay una transformación.
Porque yo puedo llegar y cacarear o empezar a decir y poner un banner y una pancarta gigante ahí en periférico que diga, ya perdoné, pero mi corazón no ha perdonado. Pero mi corazón sigue con un daño, sigue con amargura y es esas pequeñas fugas de bendición. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que nuestra vida se esté mermando, está mermando bendiciones a través de estar permitiendo llenarnos de todo lo contrario al diseño de Dios para nuestras vidas. Por eso es este llamado a despertar, amada. Y este llamado a despertar tiene que ver con un entendimiento de quién es Jesús. Y ese entendimiento tiene que ver con, en lo secreto yo Gracias, Dios te bendice. voy a mutear, listo. Y tiene que ver con ese entendimiento de la persona más importante, de la persona de Jesús. Y tiene que ver con, papá, así como tú me perdonaste, yo perdono a los demás. De lo que de gracia recibo, de gracia doy. Pero el verdadero perdón inicia cuando yo tengo una vida en lo secreto con mi Padre. ¿Por qué? Porque mi Padre a través de su palabra me va a revelar cómo perdonar, cómo amar como Él ama, cómo restaurar como Él restaura, cómo hablar en ese verdadero llamado de arrepentimiento. Y esto te quiero decir, el perdón de Dios en Cristo es valioso. O sea, el perdón es súper valioso. Y creo que muchas veces se demerita el perdón porque, como te decía, a veces cacareamos perdón, ¿no? Entonces, pero las acciones no reflejan un verdadero perdón, ¿no? O sea, muchas veces que podemos decir, es que ya perdoné, pero mis acciones no lo reflejan. O es que ya le pedí perdón, pero mis acciones no están reflejando verdaderamente ese arrepentimiento. Y entonces tenemos una visión alterada de lo que verdaderamente es el perdón. Y por eso el mundo de repente demerita el perdón y dice, no, pues es que pues, todo el mundo dice que perdona. O sea, generan estas visiones distorsionadas de lo que verdaderamente es el perdón. Pero el perdón es sumamente valioso. El perdón literal nos refleja el amor de Dios en Cristo. Nos refleja que costó lo más importante. Hebreos 9 del 18 al 22 en la versión de The Message dice, incluso el primer plan requería una muerte para ponerlo en marcha. Después de leer todos los términos del plan de la ley, la voluntad de Dios, Moisés tomó la sangre de animales sacrificados y en un ritual solemne roció el documento y a sus beneficiarios. Luego certificó su validez con las palabras, esta es la sangre del pacto ordenado por Dios. Hizo lo mismo con el lugar de culto y su mobiliario. Moisés dijo al pueblo, esta es la sangre del pacto que Dios ha establecido con ustedes. Prácticamente todo en un testamento depende de una muerte. Por eso la sangre, la evidencia de la muerte, se usa tanto en nuestra tradición, especialmente en lo que respecta al perdón de los pecados. Eso explica la prominencia de la También saliendo bien tarde. Eso explica la prominencia de la sangre y la muerte en todas estas prácticas secundarias que apuntan a las realidades del cielo. También explica por qué cuando ocurre la realidad, estos sacrificios de animales ya no son necesarios, habiendo cumplido su propósito. Porque Cristo no entró en la versión terrenal del lugar santo, entró en el lugar mismo y se ofreció a Dios como sacrificio por nuestros pecados. No lo hace todos los años como hacían los sumos sacerdotes bajo el antiguo plan, con sangre ajena. Si así hubiera sido, habría tenido que sacrificarse repetidamente a lo largo de la historia. Pero en cambio, se sacrificó de una vez por todas, resumiendo todos los demás sacrificios en este sacrificio de sí mismo, la solución final del pecado. Me encanta cómo suena, ¿no? Suena al final, la solución final del pecado. Lo más valioso, la sangre de Jesús nos perdonó de todos los pecados, perdonó a la humanidad de todos los pecados. Lo hizo una vez y para siempre, en un instante. Lo cambió todo, cambió la historia de la humanidad para que tú y yo podamos verdaderamente experimentar ese perdón, pero también que podamos caminar en arrepentimiento y en ese entendimiento de que en verdad el tener perdón y tener la gracia y la misericordia de Dios hoy con nosotras
Es un regalo, pero un regalo que costó lo más valioso, que costó la sangre de Cristo Jesús, que costó verdaderamente el entregarse, pero que Jesús no se quedó ahí, sino que resucitó para darnos vida, para darnos esperanza. Y esto tiene que ver con ese entendimiento de que somos perdonadas. Cristo nos perdonó, nos limpió, nos purificó, nos lleva verdaderamente a caminar en este llamado de ser santificados en Él. Y este regalo del perdón de Dios se recibe, se disfruta, pero también se comparte. El perdón no se puede quedar guardado. Por eso te decía, el perdón empieza en lo secreto, porque cada vez que yo cierro mi puerta, me encuentro con mi Padre a través de su palabra, me encuentro a través de mi tiempo de oración, mi tiempo de alabarlo, mi tiempo de rendirme, de humillarme delante de su presencia, yo recibo cada vez más ese regalo de gracia, ese regalo de perdón, de restitución, que ese regalo lo recibo, lo disfruto, pero lo comparto, no me lo quedo. Quedármelo sería literal retener la bendición y estar permitiendo fugas en mi vida que debo frenar y que es necesario que se solucionen hoy. Por eso el verdadero perdón fue el que se experimentó en lo secreto y se manifiesta en lo público cuando reflejamos a Jesús. Ahora, no debemos nublar nuestra visión. El perdón vive y respira arrepentimiento. No sé si me estoy dando a entender con esto, pero el perdón, el verdadero perdón, vive y respira arrepentimiento. Es decir, están totalmente pegados. Me encanta el ejemplo, ya te había dado el de las calcomanías, ¿no? Creo que ahora es mucho más común con todo esto, cuando pides algo de Amazon o de Temu o cualquier cosa, ¿no? Vienen las etiquetas con toda tu información y qué es lo primero que queremos hacer, quitarle, ¿no? O sea, ya que abriste lo que recibiste, le quieres quitar la etiqueta y ¿qué pasa? Muchas veces se queda pegada, ¿no? Y estás ahí batallando, hasta incluso buscamos recursos diferentes, porque literal las etiquetas verdaderamente se quedan pegadas al material en el que están y el separarlas hace que ya no cumplan la función principal que tienen. Por eso el perdón y el arrepentimiento están totalmente pegados. Por eso te digo que el perdón respira arrepentimiento, es decir, inhalamos, exhalamos, perdón y arrepentimiento, porque van de la mano. No se pueden separar, van de la mano. El perdón sin arrepentimiento no tiene sentido. El arrepentimiento reconoce, actúa y cambia. Es decir, cuando hay un verdadero entendimiento de la falta, o sea, yo entiendo que yo he pecado en contra de Dios, yo recibo el perdón de Dios, pero también camino en arrepentimiento y tiene que haber una transformación, ¿no? Me volaba y estaba leyendo Mateo 11, como dice, ¿no? Dice que Jesús vuelve a ir a los lugares donde predicó porque les vuelve a decir, arrepiéntanse, porque recibieron los milagros, pero no caminaron en arrepentimiento y hasta les dice, o sea, va a ser mejor el juicio de Sodoma y de Gomorra que el de ustedes a causa de que no se arrepintieron. O sea, verdaderamente cuando nosotros tenemos un entendimiento de la persona de Jesús y no caminamos en arrepentimiento, entonces estamos siendo necios. ¿Por qué? Porque no hay excusa para los que ya conocemos a Jesús. No hay excusa para cuando Jesús se ha mostrado toda su bondad, todo su bien delante de nosotros. El no caminar en arrepentimiento sería literalmente ser desgraciados, ¿no? Porque teniendo la gracia, la rechazamos, entonces caminamos sin gracia, o sea, vivimos sin propósito. Por eso es ese entendimiento de que el perdón y el arrepentimiento están ligados. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla de estas dos palabras de arrepentimiento en griego, que la primera es metamelomai y la otra es metaneo, que tiene que ver con metanoia, ¿no? Entonces, cuando las leemos en el Nuevo Testamento lo podemos entender así. Y la primera, que es metamelomai, indica un cambio de mentalidad, pero que viene a través de el dolor o incluso el remordimiento por los errores cometidos. Esto quiere decir que hay una conciencia de que hice algo malo.
y hay un dolor y hay algo que está, que entiendo que, pero se convierte en remordimiento. Y el remordimiento y el arrepentimiento no son lo mismo, ¿no? O sea, no tienen nada que ver, ¿no? Pero dice, pero que no es necesariamente un cambio de corazón y de acción. Entonces, este metamelomai habla que no hay un cambio de corazón y no hay un cambio de acción. Y esta palabra se usa en Mateo 27:3 para describir la culpa que sentía Judas por haber traicionado a Jesús. Entonces, muchas veces este tipo, a lo que se refiere el metamelomai, tiene que ver con un culpa, tiene que ver con remordimiento, pero no implica un cambio de acción y dirección. Y creo que muchas veces nos pasa eso. Muchas veces, y no estamos exentos, todos de repente podemos pasar por esto, ¿no? Podemos entender que nuestra acción no fue correcta, pero de repente nos llenamos más de remordimiento y culpa que de un cambio. Y lo que Dios quiere que es un cambio. O sea, Dios lo que anhela de nosotros es que haya un cambio, no que haya remordimiento y que haya culpa. Porque ¿qué llevó el remordimiento y la culpa a Judas? Lo llevó a suicidarse. Entonces, el remordimiento y la culpa siempre nos van a llevar a no caminar en el propósito de Dios. Mientras el metaneo y la metanoia tiene que ver con ese cambio de opinión y de objetivo. Entonces me encanta esto, ¿no? Porque es un cambio de opinión, cambio de objetivo, porque viene con ese conocimiento de lo que está mal, de lo que yo entiendo a través de la palabra de Dios, de ese verdadero entendimiento de la persona de Jesús, y verdaderamente tiene que ver con un cambio por completo de mi vida. Erradica por completo la culpa, sino que tiene que ver con un me equivoqué, fallé y necesito regresar delante de Cristo y verdaderamente humillarme y verdaderamente ser transformado. Hay muchísimos ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios que nos habla de este arrepentimiento que tiene que ver con esta metanoia, ¿no? Vemos a un Pablo, ¿no? O sea, que de ser Saulo pasa verdaderamente a tener una convicción de la obra de Jesús y que él había fallado, que él se había equivocado, pero que él entiende por completo ese llamado de restauración en Cristo para su vida, que le cambia el nombre de Saulo a Pablo, pero que también vemos que lo enciende en un cambio de mentalidad para ir a compartir a los gentiles, para ir a arriesgar su vida, pero incluso también él no niega de dónde venía. O sea, él no niega, ¿no? Hay un momento que está ahí en el concilio, está siendo juzgado en Jerusalén, y hay un momento que él dice, o sea, hermanos, sí, yo era Saulo, yo presencié la muerte de Esteban, pero se me presentó Jesús y hubo un cambio por completo en mi vida, ¿no? Hubo un cambio, hay una transformación, no me puedo quedar como estaba, hay un cambio por completo. O sea, lo vemos igual o sea, vemos ejemplos, ¿no? David, ¿no? El rey David tuvo un entendimiento de lo que verdaderamente era el arrepentimiento, esa metanoia, ese cambio de mente, que él decía, o sea, crea en mí, Dios, un nuevo corazón, renueva un espíritu recto delante de ti. Ese es el arrepentimiento al cual tú y yo estamos llamadas a caminar, en esa metanoia que tiene que ver con cambiar la dirección, quitar la culpa, porque la culpa, de nuevo hablamos de un Judas, hablamos de un Saúl, ¿no? Que lo único que tenían era una culpa y un remordimiento, pero que justificaban sus acciones y su accionar. Justificar acciones y nuestro accionar nos lleva a muerte. Es esa fuga del propósito, es esa fuga que nos lleva a destrucción. Pero la metanoia nos despierta en ese cambio verdadero, donde entendemos que sí somos pecadores, porque no hay ninguno que aquí pueda decir que no es pecador y que no ha fallado, pero que en Cristo hemos recibido ese precioso regalo de caminar en Él, caminar siendo justificados, pero ser perfeccionados para vivir vida santa, metanoia y arrepentimiento. Ese es el llamado al que tenemos que caminar cuando caminamos en perdón. Una vida de arrepentimiento, de cambio de dirección, de muerte a vida. Un cambio completo, un cambio genuino. El primer punto que te quiero hablar acerca de esta metanoia, este arrepentimiento es
El verdadero arrepentimiento no se justifica. Salmo 51 del 4 al 19 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Sabes? Aquí David entendió verdaderamente que él había pecado delante de Dios. Y él dice, solo contra ti he pecado. Cuando nosotros fallamos, erramos el blanco, cuando lastimamos, verdaderamente tenemos que tener ese corazón que cerrada la puerta, si tenemos ese entendimiento de que lastimamos a alguien, que hemos lastimado o cualquier cosa, tiene que haber con en lo secreto ir y decir, Padre, solamente contra ti he pecado y te pido perdón, perdóname porque este accionar lastimó tu corazón y quiero ser transformada para que mi vida te refleje. Papá, he pecado contra ti, he lastimado tu corazón, no he obedecido tu ley, no he meditado en ella de día y de noche, como dice el Salmo 1, pero hoy vengo delante de ti a decirte que crees en mí un nuevo corazón. Es ese entendimiento de no justificar nuestras acciones. De verdaderamente venir, ¿sabes? A nuestro Padre le encanta el corazón que verdaderamente se humilla. Y un corazón que verdaderamente se humilla es un corazón que no se justifica. El corazón que verdaderamente llega y se rinde y verdaderamente asume responsabilidad, que no justifica su accionar. El punto 2 es el verdadero arrepentimiento comprende y se aferra a la misericordia de Dios. Y este me encanta porque viene con esta etiqueta preciosa donde viene perdón, arrepentimiento, misericordia y gracia, ¿no? Pero tiene que ver con ese verdaderamente entender que nos debemos aferrar a las misericordias de Dios cuando tenemos ese entendimiento de arrepentimiento, de esa metanoia, de ese cambio de mente me aferro a su misericordia porque no lo merezco. Pero cuando tengo ese entendimiento de arrepentimiento, digo, es por tu gracia, por el simple hecho que tú has entregado tu vida por amor a mí, me aferro a ti, me aferro a tu palabra. Salmo 130, del 3 al 4 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. O sea, me encanta este salmo, ¿no? O sea, me encanta justo es este entendimiento, estamos leyendo salmos, pero tiene que ver con esta actitud que verdaderamente reconoce la obra del Padre, pero también alaba la obra del Padre. Y esto tiene que ver con, pero en ti hay perdón, y ese perdón es para que Dios sea temido, para que haya ese temor santo, ese temor reverente delante de su presencia, que tiene que ver con verdaderamente Él no toma en cuenta las iniquidades porque Él ve la obra de Cristo en nosotros cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. Y ese corazón arrepentido se aferra a la misericordia de Dios, se aferra a caminar cada vez más con Jesús, se aferra a verdaderamente decir, papá, no te suelto hasta que me bendigas, me aferro a ti, cambio mi manera de pensar, mi manera de accionar, porque en ti estoy completa, sin ti no puedo, pero yo me aferro a ti. Sé que no lo merezco, pero me aferro porque tú diste tu vida y tú me has justificado por la obra de Cristo y hoy yo reflejo a Cristo Jesús en mi hablar, en mi accionar. Pero me encanta porque tiene que ver con cuando entendemos el perdón de Dios, hay temor de Dios. Hay ese temor. Y hay ese temor que tiene que ver con honrar a Cristo, honrar verdaderamente saber que costó tanto que cómo no honrar lo más valioso. O sea, yo creo que aquí, si alguien tiene algo muy valioso, algo que estuvo buscando conseguir por mucho tiempo, que ahorró mucho tiempo por eso, algo que digas, esto verdaderamente me costó, o sea, es algo que cuidamos. O sea, cuando algo nos cuesta, lo cuidas, lo proteges, estás ahí al pendiente, ¿no? No lo dejas ahí botado, no dejas que se empolve. O sea, seríamos totalmente negligentes si algo que nos costó, que verdaderamente anhelábamos, tenemos todo empolvado, habría un problema en nuestro corazón. De la misma manera, si costó lo más valioso y lo más valioso dice, no hagamos tesoros en esta tierra, hagamos tesoros en el cielo. O
sea, si lo más valioso es lo que está en el cielo, lo que verdaderamente tiene que ver con ganar a Cristo, si verdaderamente lo más valioso es la salvación de Cristo para nosotros, no podemos dejarla escondida. Tiene que haber ese temor reverente porque es esa acción de decir, me sé perdonada, pero también me aferro a su misericordia, pero mi accionar tiene que ver con una honra a la obra de Dios. Que mi perdón verdaderamente refleje ese arrepentimiento. Que la manera en la que yo hablo perdón refleje un cambio en la manera en la que pienso. Si sigo haciendo lo mismo, entonces no hay un conocimiento verdadero de arrepentimiento, no hay una metanoia. Y hoy estamos llamadas a verdaderamente vivir metanoia. El tercer punto es el verdadero arrepentimiento cambia de actitud y de accionar. O sea, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con ese cambio en nuestra actitud, eso tiene que ver con ese cambio en nuestras emociones, pero también la manera en la que accionamos. Salmo 119 a 128 dice, por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Cuando hay un entendimiento y un temor santo hacia la obra de Cristo, empezamos a aborrecer el pecado y cuando lo aborrecemos, aborrecemos todo camino de mentira, porque verdaderamente entendemos que caminar en los preceptos de Dios debe ser nuestro deleite, nuestra delicia. Hace ratito te decía, ¿no? Como dice el Salmo 1, ¿no? Que leíamos hoy, tiene que ver con en la ley de Jehová está nuestra delicia, en ella meditamos de día y de noche. Y hay ese cambio por completo, aborrecer el pecado. O sea, hay cosas que de repente pasan, ¿no? Que de repente dices, tiene que pasar algo para que aborrezcamos y no volvemos a caminar en lo mismo. Aborrecer la mentira, ¿no? O sea, de que nos dé tanto asco que ya no queramos caminar en ella. Aborrecer la falta de perdón. Entonces de repente nuestra vida empieza a ser transformada, porque cuando aborrecemos las cosas que están incorrectas, no hay manera de que cuando en el momento que estamos cayendo empieza a haber un tema de es que no puedo porque no va conmigo, ¿no? Job 42 del 5 al 6 dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Me encanta también ese versículo de Job, ¿no? Porque tiene que ver con, de oídas te había ido, pero ahora mis ojos te ven. Eso tiene que ver con un entendimiento donde no solamente es leer por leer, orar por orar, no solamente es ir a la iglesia por ir a la iglesia, sino que verdaderamente haya ese temor santo. Y ese temor tiene que ver con entre más yo me acerco, tu santidad me perfecciona. Y ahora no solamente de oídas, sino que ahora mis ojos te ven. No solamente te escucho, te puedo ver, papá, te puedo sentir, puedo experimentar tu gracia, tu amor, tu favor. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que te decía, no? Hace rato. O sea, el mundo nos va a llevar a un arrepentimiento que tiene que ver con condenación con literal estar con remordimiento y eso produce muerte, pero el verdadero arrepentimiento conduce a la salvación. ¿Por qué? Porque hay un cambio de mente, de muerte a vida, de estar pensando en basura a estar pensando en vida, en estar pensando en eternidad, estar pensando salvación. El cuarto punto es el verdadero arrepentimiento busca la santidad todos los días. Segunda de Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Primera de Pedro 1 del 15 al 16 dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, la verdadera metanoia nos lleva a caminar en santidad. Y ese caminar en santidad es reflejar los frutos del Espíritu. Y estos puntos nos llevan a verdadera
Cristo, purificar nuestras vidas, quitar todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu y verdaderamente caminar en ese llamado de santificación. Y te quiero y estoy cerrando con esto. Lo que recibimos de gracia, lo debemos dar de gracia. Que tiene que ver lo que el Espíritu me abre en lo secreto, eso lo puedo dar. ¿Por qué? Porque hay una transformación. En lo secreto el Padre me transforma, en lo secreto purifica mi vida y esa vida empieza a reflejar un cambio, empieza a reflejar la obra de Cristo. Y este llamado es a despertar y ser valientes. Y este llamado tiene que ver con aplicar estos principios de metanoia a nuestra relación con Dios, pero también a nuestras relaciones personales, ¿no? O sea, para el espiritual todo es espiritual. Y verdaderamente es este llamado y esta serie del perdón y del arrepentimiento nos está llevando también a perdonar así como Jesús nos perdona, cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, verdaderamente despertar, pero abrazar este llamado, porque cuando abracemos este llamado, o sea, vamos a empezar a caminar en unidad. ¿Por qué? Porque vamos a quitar lo que estorba para caminar en santificación. Y al caminar en santificación, reflejar a Cristo todos los días de nuestra vida. Amada, te quiero invitar a que podamos cerrar este tiempo en oración y que ahí puedas cerrar tus ojos y precioso Espíritu Santo, gracias por este tiempo, gracias por estos minutos, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque hoy podemos venir con un corazón contrito y humillado delante de ti y decirte que tú crees en nosotros un espíritu recto, que nuestras vidas te honren, que nuestras vidas estén rendidas a ti, rendidas a tu voluntad, rendidas a tu obra, Jesús, que verdaderamente haya una metanoia en nuestros corazones, ese cambio de dirección, ese cambio de pensar, ese cambio completo, que no regresemos a como estábamos, que verdaderamente caminemos en ese arrepentimiento genuino todos los días de nuestra vida, que verdaderamente te tengamos ese respeto, ese honor que tú mereces, porque tú diste absolutamente todo por nosotras, ponemos nuestra mirada en ti, no nos desenfocamos, queremos honrarte todos los días. Perdónanos por cuántas veces no hemos perdonado como tú nos perdonas, por cuántas veces no hemos amado como tú nos amas, por cuántas veces no hemos caminado en este llamado y te pedimos perdón porque queremos despertar en ti. Y verdaderamente saber que este llamado es un llamado valiente, verdaderamente ser santificadas, porque tú nos estás llevando a vivir santas en ti, vivir siendo santificadas y que nuestras vidas te honren todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.